Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Tan en pleno desarrollo como lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en la hermana México, donde el Papa vuelve a trasladarse dentro de su agotadora agenda, pero donde se ratifica la profunda fe católica del pueblo mexicano. Vamos a ver en vivo y en directo este desplazamiento y vean la escolta que abre la ruta del Papa Móvil. Policía motorizada en Cuña, a ambos lados, habiendo sido anunciada la ruta, todos los feligreses se agrupan para felicitar al Santo Padre, y esto indica que no solo son los seguidores de la Guadalupana, sino que las profundas raíces culturales y religiosas de nuestra patria grande. Exitazo. Tantas veces dijimos, recuerdan hasta el cansancio, el próximo Papa tiene que ser latinoamericano o, si no es así, que nos tocaría, por derecho, por antigüedad, por espera, debería ser africano. Pues aquí tenemos en pleno desarrollo el poder de convocatoria del primer Papa latinoamericano. Vamos a nuestra pauta de hoy, señor director, directamente. Estamos ahora en el drama del reacomodo de las naciones que están desde el ámbito de la OTAN, pero proyectándose hacia el Medio Oriente. Y esto es Turquía. ¿Cuántas veces en el mapa me oyeron decir Turquía es la cuña oriental de la OTAN? Alguien está tratando de cambiarle el mapa al Medio Oriente, no me canso de repetirlo. Hay una maniobra siniestra detrás de todo esto. Y como Turquía representa a OTAN y son guerreros, parece que están recibiendo algo de su propia medicina, dicho con todo respeto. Esto es Ankara, 28 muertos y 61 heridos en un ataque esta noche con coche bomba en Ankara. 28 muertos confirmados, 61 heridas de mayor o menor gravedad en una explosión que ha alcanzado como consecuencia varios edificios cercanos y una residencia militar en Ankara, según un primer balance confirmado por las autoridades locales. De acuerdo a una fuente policial, la deflagración ha sido el resultado de una explosión de un vehículo cargado de explosivos. Medios locales han identificado como objetivo un vehículo que transportaba personal militar. La agencia privada de noticias Dogan y la agencia semiestatal Anadolu aseguran que las explosiones se debieron a un ataque contra 2 autobuses que transportaban personal militar. Sin embargo, estas informaciones no habían sido confirmadas oficialmente hasta este momento. El ataque sucedió en el barrio de Cancaya, donde se encuentran numerosas instalaciones militares y a muy poca distancia del cuartel central de las Fuerzas Aéreas Turcas y también a pocos centenares de metros del propio Parlamento de Turquía. La policía y una veintena de ambulancias se acercaron de inmediato al lugar de la detonación, donde los agentes de seguridad impedían el paso a la prensa. Ven que la cámara se ha quedado en el cordón policial. Los ataques con explosivos contra convoyes militares son una de las tácticas habituales del ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, o la llamada guerrilla kurda. Sin embargo, esta guerrilla suele actuar en el sureste de Turquía y sería la primera vez que lanza un ataque de esta envergadura en el propio corazón de la capital turca. Reacciones a nivel oficial. La explosión ocurrió durante una hora punta en una zona cerca de donde se ubica la sede del poder militar turco y el parlamento.
try to rebalance negotiation table. They try to show Akif Okur, jefe del Instituto de Estrategia de Ankara, Turquía y sus aliados regionales están intentando reequilibrar la mesa de negociación y tratan de mostrar fuerza, y por medio de la fuerza tratan de influir también como corresponde a la mesa de negociación. Esta región a Turquía no le gusta porque los turcos tratan de romper toda la conexión entre el PKK y el PYD. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige a Turquía que cese los ataques contra los kurdos en Siria. Y los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU están preocupados por los ataques turcos en varias regiones sirias, según el embajador venezolano Rafael Ramírez, quien ocupa la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como todos sabemos. Most important point that Turkey should defend her own territory because this territorial line, which is dangerous. Los representantes de las áreas militares trataban de explicar que el acceso kurdo hacia esta región es lo que Turquía no le gusta, porque los turcos tratan de romper toda conexión entre el PKK y el PYD en esta área, así que hay una línea de control que Turquía intenta crear. Es decir, está trabajando en movimientos geopolíticos, militares, dentro de un área altamente sensible. Las consecuencias son estas. El punto más importante es que Turquía debe defender su propio territorio. ¿Por qué? Porque esta línea territorial es peligrosa y, por supuesto, para la seguridad de Turquía es vital. Si no hay control, esos grupos pueden superar incluso el propio territorio turco. Y Tayyip Erdogan, reunido en Ankara a alto nivel, dice: se suponía que actuaríamos juntos como fuerzas de la coalición. ¿Qué pasó ahora? Dicen que Turquía deja los bombardeos, que detiene los bombardeos. Perdónenme, pero no tenemos intención de hacer eso. Si alguien va a disparar bombas de mortero o balas en Turquía, deben saber que Turquía dará buena y adecuada respuesta a esto. Hoy en día nuestras reglas de enfrentamiento pueden ser solo las de responder a un ataque armado contra nuestro país, pero mañana, si es necesario, estas reglas pueden ampliarse para cubrir todas las amenazas contra nuestro país. Nadie debe dudar de eso. Nunca vamos a permitir la formación de un nuevo Kandil en nuestra frontera sur. El fundador, cuando hizo fuerte estas palabras, el patriotismo dio el breve aplauso porque está en el hombre emocionado y sigue improvisando. El fundador de PYD es evidente, el fundador es obvio. No estamos trabajando en conjunto con Estados Unidos y con la OTAN. Es el aliado de Turquía, el PYD y el YPG. Queremos saber eso. Y sigo. Nos suministraron armas los aliados y ahora queremos saber por qué no será necesario discutir esos asuntos. Estamos entristecidos por las conversaciones a puerta cerrada. Un amigo debe hacer lo que sea necesario para un amigo. Nosotros siempre actuamos de acuerdo a las consecuencias y a lo que conocemos como amigos. Pero lo que no nos ven como amigos, debemos decirlo aquí en público, clara y fuertemente. Dostluğunun gereğini yapmalıdır. Los que no abrazan la idea de una zona de seguridad liberada de terroristas, así como una zona de exclusión aérea, ahora dicen que sí a una zona segura. También hay algunos países que apoyan la idea de establecer una zona liberada de terroristas y todavía están en contra de establecer una zona de exclusión aérea. Me dirijo a los Estados Unidos. Ustedes se oponen a una zona de exclusión aérea, pero ahora los aviones de combate rusos están volando en esa zona y miles de personas inocentes están muriendo. No podemos renunciar a nuestra resistencia, pero pueden revisar fácilmente sus opciones. Si tienen la intención de poner a prueba la paciencia de Turquía con los últimos avances, deben saber que nuestra paciencia está llegando a su fin. Advierte Turquía que seguirá atacando a las milicias kurdas en Siria. Durante el discurso a un grupo de gobernadores retransmitido por varias cadenas locales que le estamos mostrando a ustedes, el mandatario turco recordó que mientras Rusia bombardea y
mata a civiles en Siria, los aliados de Turquía le exigen que deje de disparar contra esas dos milicias kurdas que Ankara considera simplemente terroristas. Estos grupos aliados de la guerrilla turco-kurda PKK han conquistado en las últimas semanas bastante territorio al norte de Siria y cerca de la frontera con Turquía, demasiado cerca de la frontera con Turquía. Lo siento, pero nosotros no tenemos ninguna intención de parar, dijo. Mientras que una persona dispara contra Turquía, ese acto será respondido. Damasco y las consecuencias de las acciones. ACNUR dice, algunos progresos en Siria desde la observación internacional, pero demasiado lento. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo que no había muchos progresos en Siria porque era demasiado lento. Filippo Grandi comentó que se produjeron poco antes de que un convoy de 35 camiones que transportan mercancías humanitarias entraran en la zona sitiada de Muadamiyya al-Sham en los suburbios de Damasco. Grandi hizo estas declaraciones antes de una reunión con el ministro de Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier en Berlín, donde fue el centro de los debates para hacer la situación de los refugiados y la crisis humanitaria en Siria. Esto, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Hay una pequeña ventana en Siria, pero nada más, dijeron. Esto es cerca de Latakia y cerca de Kanzaba, en Siria. Se revive el combate y las viejas polémicas sobre las tácticas de guerra. Las tropas del gobierno sirio han sitiado docenas de comunidades controladas por los rebeldes y avanzan hacia su mayor objetivo por el momento. Los barrios controlados por la oposición en la ciudad de Alepo, donde más de 300.000 personas corren riesgo de quedar atrapados. Estados Unidos dice que el presidente sirio Bashar al-Assad está violando las leyes de la guerra, con lo que denomina una política de rendirse o morirse de hambre. Los cálculos varían. Un informe reciente de la ONG holandesa PAX y el Instituto Siria, con sede en Washington, dice que 46 comunidades con más de 1 millón de residentes están bajo asedio armado de distintos grados y que las fuerzas progubernamentales serían responsables de casi todos ellos. Las Naciones Unidas identificaron 18 comunidades bloqueadas con casi 500.000 de residentes, incluyendo Madaya, además de docenas de pueblos con un total de 4,5 millones de personas a los que es difícil llegar con ayuda elemental, médica y de alimentos por la intensidad de los combates. La hermosa Siria está siendo reducida a esto. ¿Cuántas veces nos han oído decir, alguien quiere cambiar el mapa del Medio Oriente? ¿Y de dónde sale todo el armamento? ¿Y por qué había tanto? ¿Cuántos están interesados en esto? Bueno, ahora estamos en Damasco, en la capital. Convoy especial de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, recibido con un abrazo en las afueras del hotel. Y ustedes saben que preparan camiones de ayuda para las zonas sitiadas, ¿no? El enviado de la ONU, Staffan de Mistura, ha estado intentando asegurar que se realicen y lleguen, reciben con un gran abrazo acá, ¿no? Y lleguen a los necesitados los envíos humanitarios para que aumenten las posibilidades de reactivar las conversaciones de paz antes del final del corriente mes. Pero sus esfuerzos se han visto eclipsados por los intensos combates que les acabamos de mostrar, que se libran en el norte de Alepo, donde varios grupos respaldados por fuerzas regionales e internacionales rivales se enfrentan por una zona vital de tierra que une la principal ciudad del país y la frontera con Turquía, el aliado sensible de la OTAN. En Damasco, como estamos viéndolo aquí, de Mistura sugirió el martes que la ayuda humanitaria podría llegar a varias zonas asediadas el miércoles, apuntando que era el deber del gobierno de Siria. Mañana lo pondremos a prueba, dijo en una reunión con el ministro sirio de Exteriores.
Las Naciones Unidas anunciaron que el gobierno del presidente Bashar está en 7 zonas actuando. Aquí dice, estoy a la espera de decir a nuestros colegas que están pasando aquí para la reunión que les deseo mucha buena suerte para hacer su trabajo en ayudar al pueblo de Siria, especialmente en los lugares de tan difícil acceso por los combates. Muchas gracias. Con todo, los convoyes parecían estar preparándose para llegar a zonas asediadas. Al menos 16 camiones estaban aparcados a un lado de la autopista a la entrada de Damasco, esperando iniciar su viaje hacia las localidades rebeldes de Madbaya, Sabadani, Muadamiyeh y próximas a la capital. De acuerdo con el pacto, la ayuda entrará de forma simultánea a 2 comunidades en la provincia de Idlib, al norte de Siria. Ambas comunidades están siendo asediadas por los rebeldes. En Berlín, los temas se parecen y las preocupaciones no son menores. Filippo Grandi, el jefe de la ACNUR, la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados y todas estas situaciones de crisis, habla de algunos progresos en Siria, pero desde Múnich y demasiado lentos. Así lo dijo Filippo Grandi. Thank you very much. Thank you. There is a little window in Syria. I am in touch with my own colleagues on the ground. Hay una pequeña ventana en Siria, estoy en contacto con mis colegas sobre el terreno, ha habido algunos avances día tras día desde el acuerdo de Múnich el pasado jueves. Señor ministro, puedo decir que son un poco demasiado lentos, ¿no? Yo pensaba que necesitamos impulsar un mayor acceso, pero creo que va a ser complicado siempre, así que cualquier progreso es un buen progreso, y si hoy algunos convoyes empiezan a llegar, es de esperar que las zonas en las que antes era difíciles alcanzar y llevar ayuda, creo que es una buena señal de buena voluntad que necesitamos para construir lo que es el regreso a la paz y el entendimiento. ACNUR habla de algunos progresos. Y la canciller alemana Angela Merkel se dirige al Parlamento alemán. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die jetzige Situation ist also... La situación actual, queridos colegas, sigue siendo inaceptable y sería útil si hubiera un área en Siria durante la cual ninguna de las partes en conflicto pudiera lanzar ataques. No se puede negociar con los terroristas. Pero si queremos lograr alcanzar algún tipo de acuerdo entre la coalición anti-Assad y el gobierno de Assad, debemos ser partidarios de una zona de exclusión aérea como una zona de seguridad para los numerosos refugiados. Entonces podríamos salvar muchas vidas y ayudaría al proceso político sobre el futuro de Siria. Creo que deberíamos hacer un gran esfuerzo. Meine Damen und Herren, es gleich vorweg zu sagen. Damas y caballeros, solo podemos hacer una cosa clara, el éxito. Sin éxito de este Consejo, esto no puede estar determinado por las cuotas. No se trata de cuotas en esta cumbre. No nos gustaría hacer el papel de tontos en esto. Necesitamos soluciones y la situación actual sigue siendo inaceptable y sería de gran ayuda si hubiera una verdadera zona en Siria en la que nadie pudiera realizar ataques aéreos. Lo dijo en el discurso del Bundestag, la Cámara Baja alemana donde estamos. Bucarest, Rumania, Moldova. El presidente de Moldavia, Nicole Timofti, es recibido por el presidente romano, Klaus Nicolanis, en el Palacio Cotroceni. Lo recibe Klaus Iohannis. Presidentes romanos discuten reformas. El presidente moldavo Timoti Nicolás se reunió con su homólogo romano Klaus Iohannis para discutir reformas. Chisinau necesita poner en práctica un préstamo de $65 millones prometido por Bucarest. Y dice Klaus Iohannis, presidente de Rumania. Și atunci am decis să acordăm Moldovei un
decidimos darle a Moldova ayuda humanitaria, una subvención a fondo perdido en apoyo a las personas que viven allí. Después de todo, los que necesitan ayuda urgente son los ciudadanos de Moldova que han complicado las situaciones. Sunt cetățenii din Moldova cu situații complicate și în acest sens este gândit ajutor. Pensamos que la ayuda humanitaria de esta manera viene a llenar de alguna medida las necesidades tremendas hasta que lleguemos a un acuerdo para un préstamo reembolsable. Timothy Nicolás, presidente de Moldova, a su momento también declaraba: Greșelile care le cunoaștem, despre care se vorbește, mai cu seamă dispariții. Los errores que todos conocemos, los que todo el mundo habla, la desaparición de una gran cantidad de dinero de los bancos de Moldavan, la desaparición de más de $1.000 millones estadounidenses a partir de 3 bancos de Moldova, nos dice el hecho de que hay muchas cosas que han ido mal en el sistema financiero y bancario. Y estamos teniendo conversaciones serias ahora y tuvimos consultas con el Fondo Monetario Internacional, países de la Unión Europea, nuestros socios y amigos. Prietenilor noștri, partenerilor, noi vom găsi căile de ieșire din situația nu ușoară. Vamos a encontrar maneras de salir de esta situación incómoda, pero estoy seguro de que no tenemos otro camino para el desarrollo de Moldavia, pero el camino es el de la integración europea. Calea de integrare europeană. Presidentes del área, en esta alta cumbre bilateral, discuten las reformas. Presidente moldavo Timothy Nicolás se reunió con su homólogo romano Klaus Iohannis. En Novo Ogariovo, Rusia, Vladimir Putin y Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Dice Vladimir: Рассчитываем на то, что планы, о которых мы говорили вам и народу России, tisztelettel megköszönjük az erőfeszítéseket. Para vincular el levantamiento de las sanciones de la Unión Europea con una resolución final, con lo que el progreso de Minsk llegue a un final lógico que no tiene ningún sentido hoy en día, porque, repito, la bola no está en el techo de Rusia, pero estamos tranquilos acerca de este proceso. Luego de la bilateral fueron declaraciones contundentes, y así lo dijo Vladimir Putin. Со стороны Евросоюза с решением, окончательным решением, доведением до логического завершения Минского процесса бессмысленно сегодня, потому что, повторяю, это не на стороне России находится этот шар. Но мы относимся к этому. Repito, la bola no está en el tejado de Rusia, pero estamos tranquilos acerca de este proceso. Estamos seguros de que va a suceder tarde o temprano. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se habrán normalizado. Primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, Hogy a szankciókat automatikusan meghosszabbítsa az Európai Unió, mert creo que a mediados de este año no habrá oportunidad de ampliar las sanciones de forma automática desde el lado de la Unión Europea, ya que cada vez más países están apoyando la idea de la que estoy hablando. Estoy expresando la posición de Hungría, pero otros países también se preguntan qué hacer con estas sanciones. Por lo tanto, todo el mundo empieza a darse cuenta de que tenemos que cooperar. követi-e politikai cselekvés, erre azt mondom, hogy erre van esély. Detrás de toda esta bilateral de alto nivel, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se normalizarán tarde o temprano, dice Vladimir Putin, aprovechando esta cumbre. Ocurrirá tarde o temprano. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se normalizarán, enfatizó Putin tras reunirse, como acabamos de ver. Y esto es Made in Syria. Portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dice: el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, visitó Ucrania ayer, se refería al lunes 16 de febrero. Al parecer, Rusia llevaba un ataque con misiles desde el Mar Caspio. Quiero subrayar, un ataque con misiles balísticos desde el Mar Caspio contra un hospital de Idlib. Vamos a ver claro desde el principio, la flotilla del Caspio no tiene un solo barco capaz de lanzar esos misiles balísticos. Desde el final de la última semana, Turquía ha estado llevando a cabo bombardeos pesados, lanzamientos masivos de artillería contra las fuerzas gubernamentales sirias y las unidades de la oposición en las zonas aledañas de la frontera. Los dispositivos de control independiente han registrado más de 100 bombardeos llevados a cabo por la artillería turca contra las áreas habitadas
próximas a la frontera en la provincia de Alepo. Y luego dijo, entre 10 y 16 de febrero, grupos de trabajo de Rusia, grupos de tarea en los planos, Siria realizó 444 salidas de aviones dirigidas a 1.593 objetivos terroristas en Deir ez-Zor, Dar Homs, Arma al-Atakia y provincias de Alepo. Lo que estamos viendo aquí es lo que siempre hemos dicho. En los conflictos modernos hay dos teatros de operaciones. El primero es el teatro donde se combate, el teatro del conflicto real. Y el segundo, paralelo o alternativo a este, es lo que estamos viendo. El teatro de operaciones en los medios de comunicación. No basta hacer las cosas bien en el teatro de operaciones. Hay que declararlas, hay que desmontar mentiras, hay que demostrar la contrainformación. Y aquí, oficial de alto nivel se está encargando, mientras hay operativos, de hacer la guerra comunicacional. Cuando hablábamos de eso, empezamos a hablar de esto hace unos 40 años. Todavía no teníamos el mundo interconectado vía satélite, no había internet, y nos miraban como bichos raros, ¿no? Ahora es una realidad contundente. Y hablando de esos años pasados, creo que recuperé algunas fotos de las que les prometí, ya hablaremos de eso. ¿Vieron esto, no? Se combate en dos campos, en el teatro de operaciones y en esto, los medios de comunicación. El teatro paralelo o alternativo al teatro real. Esas son las guerras modernas en un mundo interconectado, donde todo el mundo tiene acceso a satélites, donde todo el mundo tiene acceso a internet. Una realidad. Hablando de acceso directo, veamos un poco más la recepción del Papa. Ya alfombra roja, está llegando al punto, señor director. La vieja costumbre, dame una F, dame una R, dame una A, y al final Francisco. Nueva etapa para el Papa en México. Escuchemos sonido original. La señora Angélica Rivera de Peña, acompañados por su santidad, el Papa Francisco. Convoca multitudes a donde llega. Volvemos al estudio, señor director. Breve pausa. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando decimos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Sigo viendo los monitores, desplazamiento del Santo Padre, y ahí ya a punto de tomar el avión, en la despedida oficial, multitudinaria de esta parte de su etapa pastoral. Vamos a las viejas fricciones. ¿Cuántas veces nos oyeron decir los generales de 4 estrellas, los grandes generales históricos, que ganaron la Segunda Guerra, que hasta Hollywood nos lo vendió, salieron poderosísimos, derrotar al Tercer Reich, derrotar al Imperio Nipón, y de pronto habían subestimado Corea, como subestimaron después a Vietnam. En Corea, sangrienta guerra, pusieron toda la carne en el asador y tuvieron las retiradas más vergonzosas, si es que hay retiradas vergonzosas, porque hay retiradas estratégicas que hay que aplaudirlas. Pero realmente salieron con las tablas en la cabeza, Estados Unidos y sus aliados en Corea del Norte. Por eso aquello quedó dividida, sin tratado de paz, con una figura que no es el tratado de paz, en el paralelo 38. Fíjense esto, me voy al extremo del mapa. A ver, aquí tenemos 30 latitud norte. Y aquí tenemos 40 latitud norte. Me voy a pegar al 40 cerquita porque el 38 está ahí mismo, ¿no?
Y eso nos lleva, navegando correctamente, ¿a dónde? A Corea del Norte. Esta parte color violeta que diferencia del color rosado de Corea del Sur. Bueno, Corea del Norte no solo ha hecho pruebas nucleares por su cuenta y riesgo, sino que además ha demostrado que tiene los misiles de alta tecnología capaces de ser el vector portador de una carga nuclear. Como aquí no hay, como les dije, un tratado de paz, sino un armisticio, esto ha recalentado las cosas, porque de ahí salieron corriendo los estadounidenses. Las retiradas más grandes que ha tenido la Fuerza Armada de Estados Unidos después de la Segunda Guerra fueron en Corea. Y Corea del Sur está fielmente vinculada, por supuesto, a Corea, a la geopolítica de Estados Unidos y los aliados de esa época. Vietnam ya es una vergüenza aparte, ¿no? Pero aquí, Corea, con esa división, donde no hubo un acuerdo de paz, sino un armisticio, es decir, bajamos las armas, pero no las entregamos, no las soltamos y no dejamos de desarrollarlas. Viendo el desafío que lanzaba el gobierno de Corea del Norte, que ya es la tercera generación después de Kim Il-sung, y en la misma línea política, dijeron, vamos a mover un poco de músculo. Y han aparecido los F-22 Raptor, aviones de altísima tecnología, fabricados por Estados Unidos, mostrando un poco de músculo ahí. Ese tipo de juego a gato y a ratón, si se va de las manos, puede causar consecuencias gravísimas. Pero por ahora, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y tratemos de interpretar lo que las agencias internacionales nos envían. Nosotros le compramos las imágenes, pero las ideas son las nuestras. Muchas escuadrillas de F-22 es mucha demostración de fuerza. Ese es el caza de última generación que tiene Estados Unidos y cuesta millones y millones y millones de dólares. Los F-22 Stealth, que se supone que no son captados por el radar, hicieron demostración de músculo en Sur Corea en un show de la Fuerza Aérea, siguiendo al lanzamiento del misil de alcance intercontinental de Corea del Norte. Estados Unidos ha desplegado los F-22, que es de lo mejor que tiene en su panoplia, en Corea del Sur y contra Corea del Norte. Una formación de varios aviones de combate tácticos capaces de evadir el radar hasta ahora. Sobrevoló el cielo de Corea del Sur este miércoles como exhibición de las fuerzas militares de Seúl y Washington contra Pyongyang, es decir, Corea del Norte, tras su último ensayo nuclear y misilístico. Los aviones de combate, 4 de ellos volaron a baja altitud sobre la base aérea de Osan de la Fuerza Armada estadounidense en Corea del Sur, según sus siglas en inglés USFK, es decir, United States Air Force Korea. This mission demonstrates the strength of the alliance between the United States and the Republic of Korea. Provocaciones de Corea del Norte por el lanzamiento de un misil de largo alcance tras su ensayo nuclear llevado a una crisis de seguridad grave en la península de Corea. Y esta grave situación, las Fuerzas Aéreas Combinadas de Corea del Sur y Estados Unidos, con la más grande potencia de combate, están totalmente preparadas para disuadir de nuevas provocaciones a Corea del Norte, así como castigarlo al fondo si el desafío llega y el momento se decide hacia el norte. ¿Quién lo dijo? Comandante de la Fuerza Aérea de Operaciones Lee Wang-hyun. 안보 위기 상황에 놓여 있습니다. 이러한 엄중한 상황 안에 한미 연합 공군은 Esto, que está bajo la égida de la doctrina y la tecnología estadounidense, dice que Corea del Norte, el 6 de enero, en su cuarto ensayo nuclear, posteriormente, el 7 de febrero, llevó a cabo el lanzamiento de un misil de gran alcance que desafió las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y este es el símbolo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la de Corea del Sur, demostrando con un F-22 detrás a lo que están dispuestas si la cosa se sigue recalentando.
Es decir, la guerra en el medio de comunicación como combate paralelo o alternativo al teatro real. Sobrevuelo después para demostrar las capacidades del avión. Vieron que es muy facetado, ¿no? Mucho ángulo para rebotar las emisiones del radar enemigo. 4 días después de la prueba nuclear de enero, un cazabombardero, miren las cosas que dicen, un bombardero B-52 estadounidense sobrevoló el territorio surcoreano como un paso de la alianza surcoreana estadounidense para disuadir a Corea del Norte de elevar las tensiones militares. El B-52 es un bombardero estratégico que puede llevar carga nuclear y fue todo un mensaje, ¿no? Para decirle a los coreanos del sur tranquilos y a los coreanos del norte, ojo. Mientras tanto, en Beijing, China, Wang Yi, canciller chino, dice, cualquier problema en cualquier punto de acceso del mundo no puede ser resuelto a través de las presiones o las sanciones, ni dejar que los medios militares los resuelvan por sí solos. Esto solo exacerbará la situación y el gobierno chino siempre apoya una solución política a los conflictos. Hasta el momento, las conversaciones a 6 bandas se han suspendido por 8 años, lo que dio lugar a una situación que nadie quiere ver. Por lo tanto, todas las partes deben considerar la reanudación de las conversaciones mientras se discute una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, China presenta la idea de la negociación a llevar a cabo sobre la desnuclearización de la península de Corea y un mecanismo de tregua que nos lleve a la paz al mismo tiempo. Esta idea está dirigida a resolver las principales preocupaciones de todas las partes de una manera equilibrada, mientras que la definición de un objetivo para la negociación y la búsqueda de un gran avance en las negociaciones debe ser logrado tan pronto como sea posible. Creemos que la idea es razonable y nos ayudará a encontrar una solución completa para el problema nuclear de la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte. China está dispuesta a un nuevo debate con todas las partes involucradas. En suma, China dice que hace falta más política, más diplomacia y no solo sanciones para solucionar el problema norcoreano. Y parece que están bastante más orientados, ¿no? Wang hizo estas declaraciones hoy en rueda de prensa con su homóloga australiana, la dama que está allí en el otro podio, Julie Bishop. La canciller australiana de visita en Pekín y añadió que ante las crecientes tensiones en la península coreana, necesitamos pensar seriamente en qué se debe hacer para parar el conflicto nuclear. Esto no puede ser resuelto sino a través de negociaciones. Como en previas ocasiones, el ministro abogó por impulsar las negociaciones a 6 bandas. China, las 2 Coreas, Japón, Estados Unidos y Rusia, estancadas desde 2009 por parte de Pyongyang. Estamos en Beijing, China. El canciller chino Wang Yi dice, la desmilitarización sirve a los intereses de todas las partes. Sin embargo, la no militarización no debe apuntar a un solo país o tener doble estándar o múltiples. La no militarización en el Mar del Sur de China necesita el esfuerzo conjunto de los países pertinentes y dentro y fuera de la región. Recuerden que China fabricó a partir de un otolón una tremenda isla y luego sobre ella una pista de aterrizaje de valor estratégico. Y eso creó tensión en toda el área. China despliega misiles ahora en una de esas islas en disputa. Este residente de Hanoi, Nguyen Hong Viet, decía, las acciones de China para desplegar sus armas en las Islas Platy es extremadamente peligrosa. Y esta estudiante, Le Chi Hong Nu, dice, esta es una acción que viola el derecho internacional y la soberanía marítima de Vietnam y debe ser detenida. Y esta otra, Nguyen Thanh An, dice, esta acción de los suyos no es el pensamiento vietnamita. Pensamos que China carece de respeto hacia nuestro país. Y este escritor vietnamita, Trap Hep, dice, no queremos la guerra, pero no podemos dar marcha atrás. Cuando nos obligan a recoger nuestras armas, no podemos hacer otra cosa. Pero ahora, cuando todavía podemos evitar el conflicto, entonces es mejor que el asunto se resuelva de manera pacífica. Duong Dan Di, un experto en políticas chinas, dice,
Parece que Estados Unidos está empezando a volver a Asia y junto a ellos está Rusia, India, Japón y otros países occidentales. Todos están en acuerdo y en contra de la afirmación de China en el Mar Oriental, Mar del Sur de China para ellos. Vietnam no está solo en esta materia. China desplaza misiles a una isla disputada en el Mar de China Meridional y eso es un gesto que ha generado reacciones. El Ministerio de Defensa taiwanés señaló en un comunicado que posee información de inteligencia de primera mano que ratifica la existencia de varias baterías de misiles en la región, una sola cuya soberanía disputan hasta 6 países. Washington, Departamento de Estado, obviamente. Quien tenemos aquí, John Kerry y el canciller polaco, Witold Waszczykowski. Kerry, toma una pregunta. With respect to China, that the standard that should be applied. Hemos dicho en repetidas ocasiones con respecto a China que la norma que debe aplicarse a todos los países con respecto al Mar del Sur de China no es la militarización. Cuando el presidente chino Xi Jinping estaba aquí en Washington, se puso en el Jardín de las Rosas con el presidente Obama, se refiere al Jardín de la Casa Blanca, y dijo que China no va a militarizar en el Mar del Sur de China. Sin embargo, existen todas las pruebas. Todos los días se ha producido un aumento de la militarización de un tipo o de otro y eso genera una gran preocupación. Hemos tenido estas conversaciones con los chinos y estoy seguro de que en los próximos días vamos a tener otra conversación muy seria en esto. Y mi esperanza es que China se dará cuenta de que es importante tratar de resolver las cuestiones jurisdiccionales en el Mar del Sur de China, no a través de una acción unilateral, no a través de la fuerza, no a través de la militarización, sino a través de la diplomacia y trabajando con los demás países y demandantes para tratar de resolver estas diferencias. Y vamos a tener más que decir sobre esto en los próximos días, ciertamente. Gracias. Estados Unidos acusa a China de aumentar la militarización en el Mar Meridional y el secretario de Estado John Kerry ha acusado a China de aumentar la militarización en la disputada región del Mar de China Meridional. Aquí estamos en la Casa de Gobierno en Francia. Mohamed VI de Marruecos se reúne con François Hollande en París. El rey Mohamed de Marruecos inició, Mohamed VI, ¿no?, una visita de trabajo y amistad en Francia, durante la cual se reunirá hoy con el presidente francés François Hollande. Según el Gabinete Real marroquí, en un comunicado difundido, indicó que la visita entra en el contexto de los contactos permanentes de alto nivel y de los intercambios regulares de visitas entre los dos jefes de Estado, siendo este el segundo encuentro de ambos en 4 meses. Esta visita ilustra la excelencia de las relaciones bilaterales basadas en un interés mutuo y duradero y en una voluntad común de tener vínculos consolidados pluridimensionales, precisó el comunicado oficial. Durante su estadía en Francia, el monarca visitará el consulado marroquí de los varios existentes en el país y el Instituto del Mundo Árabe, donde le será presentado oficialmente el proyecto del próximo Centro Cultural Marroquí en Francia. Vean esto, acompaña al monarca hasta el pie de la escalinata, todo un detalle, y ojo, esto poco frecuente. ¿Qué habrá detrás de esto, aparte de los grandes intereses bilaterales? Tal vez las ventas de algunos avioncitos. Ahí va con el embajador, el monarca va aparte, todos los honores. Bueno, este es el otro aspecto. París, Bordeaux, La Baule, Francia. Ingrid Melander, corresponsal para Francia, dice: mala noticia para Sarkozy porque ya estaba bastante mal en la carrera para la reelección y está quedando en las cuentas detrás de su principal rival, Alain Juppé, que estaba involucrado en alguna investigación judicial, pero esta vez se ha puesto formalmente bajo investigación para que los medios estén buscando nada difícil. Y está todo el mundo con el cuchillo entre los dientes, buscando el futuro político. Nicolas Sarkozy y Ingrid Melander, corresponsal para Francia de Asuntos Políticos, alcanzó a hacerle algunas preguntas, ¿no?
También veremos después a Carla Bruni de Sarkozy, Alain Juppé, el actual alcalde de Bordeaux, y todos los de la gente de Sarkozy y el partido de los republicanos, ¿no? Los últimos problemas legales de Sarkozy aumentan las posibilidades de elección de Juppé y podría dañar a Hollande, ¿eh? Ese grito es típico de la cultura del monarca, ¿no? Tradicional. Vean la velocidad de desplazamiento y cómo se quedan atrás las escoltas, ¿no? Bueno, mala noticia para Sarkozy. Ya estaba bastante mal en su campaña de reelección y se está quedando en las encuestas detrás de su principal rival, Alain Juppé, que estaba involucrado en alguna investigación judicial. Pero esta vez, formalmente, ha puesto bajo investigación, por lo que significa que está buscando cada vez algo más difícil para ser denominado por su partido. Alain Juppé, el principal rival de Sarkozy, dice todo esto la prensa, para la nominación de su partido conservador para las presidenciales de 2017, tiene serios problemas. Bueno, aquí está Ingrid Melander. Mala noticia para Sarkozy. Alain Juppé, que estaba involucrado en alguna investigación judicial, esta vez se ha puesto formalmente bajo investigación para que los medios limpien un poco su imagen y le vaya yendo mejor. Y luego Ingrid Melander dice: es bueno para Alain Juppé, quien es un ex primer ministro conservador y quien es el principal rival de Sarkozy, que es bueno para él porque ya estaba por delante en las encuestas. Pero esto va a reforzar su ventaja, porque más y más indecisos votantes del partido podrían ser empujados si él prefiere el lugar de Sarkozy, porque todos los riesgos de lo que están presentes en política están colgando sobre la propia cabeza de Sarkozy. Entre estas idas y venidas y estas imágenes de archivo, sigue la corresponsal política Ingrid Melander diciendo: definitivamente no es una buena noticia para el presidente francés François Hollande, porque Alain Juppé It's not good news for Hollande because Alain Juppé is actually more popular with undecided. Alain Juppé en realidad es más popular entre los votantes indecisos, los votantes del centro, y es aún bastante popular a la izquierda, mientras que por el contrario Sarkozy está muy odiado por los votantes de izquierda y está realmente no le gusta al centro, lo que en realidad es una mala noticia para Sarkozy, pero no es una buena noticia para Hollande tampoco. Toda la gran cantidad de inmigrantes y los sectores más o menos desplazados tienen algo que decir. Ghislain Foucault diciendo: creo que cambia absolutamente nada, la gente no es tonta y sabe muy bien lo que está pasando, y que la élite política lo que ha hecho y que ha sido puesto bajo investigación formal solo confirma lo que todos piensan. Todos estamos enfermos de los políticos que enturbian todo y solo miran por sus intereses, los intereses de los franceses, sus propias carteras. Y a esta hora deberíamos tener una nueva clase política digna de Francia. Laurent Lacour dice: creo que no debería hacerlo en cualquier situación, debería dejar que otras personas lo hagan, no debe presentarse. Hay diferentes candidatos, no los mismos, pero los mismos vuelven todos los años. L'échiquier politique est toujours le même. Et qu'au final, il y a une voix qui s'élève depuis, je sais pas, depuis les gens, et qu'au final... No me molesta, lo que me molesta es que al final del día el tablero político todavía se ve lo mismo, más de lo mismo y los mismos candidatos y las mismas ideas. El viejo París histórico. Y volvemos al centro, al corazón de la Europa moderna. Estamos en Bruselas, Claude Juncker y el ministro griego, primer ministro Alexis Tsipras, tratando de arreglarlo, la dificilísima tarea. Nótese que Tsipras sigue fiel a su costumbre y va sin corbata. Tsipras de Grecia le dice se reúne con Juncker
de la Unión Europea antes de la cumbre de los líderes europeos. Principal punto de entrada a Europa, Grecia, donde 1 millón de refugiados inmigrantes del año pasado, muchos que cruzaron el mar de Turquía, están bajo una intensa presión de los socios de la Unión Europea para reforzar los controles fronterizos. Atenas dice que la carga que está asumiendo en la crisis de los inmigrantes es desproporcionada, añadiendo tensión a una nación que apenas estaba recuperando de 6 años de profunda recesión, inducida por el paquetazo neoliberal de austeridad en los términos de los 3 rescates financieros internacionales. Así las cosas, líderes de la Unión Europea se reúnen el jueves y viernes para discutir la reforma y la crisis de la inmigración que tiene a todo el mundo de cabeza. Bueno, aquí estamos en la isla de Leros, la isla de Kíos y la isla de Levos, que tiene que ver, por supuesto, con territorio de soberanía de Grecia. El ministro de Defensa de Grecia hace una visita importante para ver todas las instalaciones y también lo que puede haber en materia de construcciones no permanentes para ayudar a los inmigrantes. Un esfuerzo enorme para un país que está en una situación nada envidiable desde el punto de vista del trabajo con sus finanzas, ¿no? Entre otras cosas, la vista aérea muestra las islas a las cuales llegan tantos y después de allí saltan a Grecia. Las islas reflejadas en todas las obras clásicas de la literatura, ¿no? El ministro de Defensa griego visita las estaciones migratorias, los puntos calientes, dice, y estamos listos para registrar y tratar de controlar la migración de alguna manera coherente y el aspecto sanitario también. Bueno, están haciendo lo imposible los griegos, ¿no? Hay que ver la avalancha que se les vino encima. Los británicos se quejan y se quejan y se quejan. Los griegos, que estaban pasando un momento pésimo, siguen mostrando solidaridad y solidaridad y solidaridad. Sus islotes son siempre una escala para llegar y tratan de ponerle orden, identificar, ver el aspecto sanitario, ver qué pueden hacer, quién los puede traducir. El ministro de Defensa de Grecia, Panos Kamenos, reiteró su posición. El mensaje es que estamos listos, estamos preparados para recibir con todo el procedimiento de acuerdo a la ley y las leyes de la Unión Europea y de la ACNUR a esta ola de refugiados internacionales y empezaremos por hacer el registro. Y aquí lo tienen. Identidad, estado sanitario, urgencias y necesidades. Inspeccionó los centros de registro para los refugiados en las islas que acabábamos de ver en la toma aérea del noreste del país y declaró que el mensaje es lo que dijimos. Estamos preparados y listos para recibir con todo el procedimiento de las leyes conforme a la Unión Europea y la ACNUR a los refugiados. Kamenos le dijo a los periodistas después de haber completado su gira por las islas Leros, Kíos y Lesbos, que le mostrábamos ahora desde el aire, ¿no? Más temprano el martes, durante una conferencia de prensa en Atenas, Kamenos había dicho que Grecia había establecido 4 de los 5 centros de registro propuestos para los refugiados, también conocidos como puntos calientes. Hotpost, dijo él, tras las acusaciones de sus pares de la Unión Europea que no estaban haciendo lo suficiente, pero se ve, y lo han demostrado, que se prepararon con todo, como ven, para tratar de recibir dignamente a los refugiados. Estas casas prefabricadas, con cuchetas, con abrigo, alimento, medios para higienizarse y además atención a los niños. We are ready and we are ready to receive with all the... El mensaje es que estamos listos, estamos preparados y listos para recibir con todo el procedimiento y las leyes de la Unión Europea y el ACNUR a los refugiados internacionales y para hacer el registro correspondiente. Dentro de lo limitado de las áreas también algo de distracción para los más jóvenes y los no tan jóvenes y también para los niños. Allí veíamos algunos triciclos y algunos juguetes para hacerles más llevadera esta difícil situación. La semana pasada los ministros de la Unión Europea dieron a Grecia 3 meses para cumplir 50 recomendaciones para fijar sus fronteras.
Si no lo hace, los miembros de la zona Schengen de libre recorrido de la Unión Europea pueden imponer controles de las fronteras interiores por un máximo de hasta 2 años. Bueno, las cosas no están mejor en España. Estamos en Madrid. Agentes de la Guardia Civil Española irrumpieron hoy en la sucursal del Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, en Madrid, en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presunto blanqueos de capitales, informaron las autoridades. De acuerdo con los investigadores, la entidad china bancaria había enviado unos 300 millones de euros a China, eludiendo el pago de impuestos. 5 directivos del banco chino fueron detenidos, según fuentes citadas por la prensa española, aunque los arrestos no fueron confirmados oficialmente. La operación deriva del análisis de la estructura financiera de una organización criminal china afincada en España y que fue desarticulada en mayo del 2015 por medio de la llamada Operación Snake. Así indicó la Guardia Civil en un comunicado. No fueron muy castizos, así dijeron, Snake. Esa red china, que se dedicaba al tráfico internacional de mercancías, habría blanqueado 40 millones de euros a través de este banco. Las investigaciones evidenciaron cómo, desde la sucursal de Madrid del banco ICBC chino, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen es de comisión de delitos y contrabandos. These deaths that were called a suicide or other things that we... Ahora estamos en Ottawa, Canadá, y aquí está la ministra de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett, hablando a los periodistas y dice: hemos escuchado suficientes historias para saber si se cuenta con muertes, si fueron llamados suicidios o si fueron otras cosas. Hay evidencias anecdóticas en lo que es un programa y un problema mayor. Se cuentan por miles mujeres y niñas aborígenes que han desaparecido o han sido asesinadas en Canadá desde 1980 y cuyo destino quieren ahora esclarecer el gobierno del nuevo primer ministro Justin Trudeau. El informe de la Real Policía Montada de Canadá, divulgado en 2014, estima en 1.200 el número de víctimas, mujeres y niñas aborígenes desaparecidas o asesinadas. E informó la ministra de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett: la tragedia es mucho más grande. Bueno, aquí tienen lo que les prometimos. Al final las encontramos. Decimos que somos los decanos en el hemisferio occidental. Esta foto de la vieja TVN5, la única televisora nacional que había en Venezuela, fue cuando el general Marcos Pérez Jiménez la fundó. Y estas son las fotos de lo que hacíamos recibiendo el único satélite de uso civil en la sala de redacción. Y todavía tengo la misma tabla de aluminio, ¿no?, que me ha acompañado a 6 frentes de guerra. Esto fue en 1970 y el único satélite de uso civil que llegaba a América Latina era Eurovisión y llegaba a través de Prados del Rey, que lo levantaba con sus parabólicas en España, y nosotros lo recibíamos con la famosa parabólica de Camatagua. Ahora tenemos muchas. El mismo estilo de corbata, uno es coherente en rayas. Y la sala de redacción, ese era mi escritorio, y ahí tenía una vieja cámara TK65 de torretas, no como las de Zoom ahora tan fáciles de manejar. Había lentes de 135, 90, 65 en promedio. Por supuesto, el Libertador allá. Y aquí íbamos recibiendo desde temprano, a las 10, 11 de la mañana, por teletipo, que era lo que había en ese momento, un menú de lo que iba a venir de Europa como a las 2 de la tarde, cuando ya era la noche allá. Pero como todas las noticias cambian, teníamos que estar más que preparados para batear un cambio radical en el menú. Así que había que identificar, tratar de traducir y comentar sobre la marcha, cuando lo que venía de Europa no tenía nada que ver con el menú que nos habían mandado como tentativo a las 10, entre 10 y 11 de la mañana por los viejos teletipos, ¿no? Bueno, esto era en el Cerro Marín, donde ahora hay un puesto de la Guardia Nacional, allá en la Charneca, ¿no? Yo que me he pateado todos los cerros de Caracas, me resulta familiar eso. Llegar allá era toda una aventura y volver también. Hay anécdotas increíbles. ¿Cómo estamos de tiempo, señor coordinador? No, ya nos pasamos, ¿no? Ya nos pasamos. Le iba a contar la aventura del tigre de Bengala, pero eso no viene al caso. Bueno, por esto decimos, con toda justicia, somos los decanos en todo el hemisferio universal, no universal, en todo el hemisferio occidental, si me voy por las consonantes. Bueno, en la materia de información internacional con satélite en vivo. En esa época el papá de los helados era la CBS, Walter Cronkite, pero todo eso se recibía, se procesaba y después se pasaba.
esta locura de bajar en vivo las noticias y traducirlas y interpretarlas. El único kamikaze que se atrevió fue este servidor, y por primera vez TVN5 ganó el Premio Nacional de Periodismo. Cuando lo fueron a entregar, yo ya estaba sin trabajo por aquello de que en aquella época no era muy católico defender, por ejemplo, la causa palestina u otros enfoques. Pero es nuestra manera de hacer periodismo y no la hemos cambiado en 40 años y no la vamos a cambiar de ahora en adelante, eso es casi segurísimo. Bueno, ahí está el porqué, y con eso respondo a tantos mensajes de gente que todavía recuerda aquello y que está con nosotros y nos sigue viendo. Abrazos a todos ellos. Ya hay 4 generaciones viendo Dossier. Y Eppur si muove. Disponga usted de las cámaras, señor director.